Entre 1940 y 1945, los nazis saquearon más de 100.000 pinturas y esculturas de judíos franceses. Se recuperaron 60.000 y 45.000 de esas fueron devueltas a los propietarios originales o a sus descendientes, dejando 15.000 bajo el control de las autoridades francesas. Y ahora, por primera vez, el Museo de Orsay en París tiene una galería dedicada a esas obras de arte huérfanas. Francia tuvo que pagar el costo de las ocupaciones. Francia tuvo que pagar gastos de ocupación a los ocupantes nazis alemanes. Y como una forma de compensar todo esto, cada transacción fue declarada nula después de la guerra. Esto también explica por qué un comprador promedio que simplemente hizo una compra en el mercado de arte al margen de la desposesión antisemita también debe devolver sus obras a Francia. También debe trabajar en Francia, sus obras en Francia. La mayoría de los 15.000 eran imposibles de identificar. De los que sí se pudieron identificar, 2.300 están en manos de la Recuperación de Museos Nacionales, una organización francesa que se encarga de las obras robadas durante la guerra. El Museo de Orsay tiene más de 200 de estas piezas, de las cuales 3 están en exhibición. Cada obra de arte cuenta la historia de cómo cayó en manos de los nazis. Y así, mientras tengamos... Esta pintura tiene una historia muy conmovedora porque sabemos que perteneció a un tal Fernand Hoche, quien era un coleccionista judío, y tiene esta historia tan dramática, ya que fue deportado y asesinado en los campos de exterminio durante la guerra. Entonces aquí específicamente tenemos una solicitud de restitución por parte de los herederos del señor Hoche. La investigación sigue en curso. Tenemos elementos de la historia. Tenemos elementos históricos para todas estas obras. Pero no tenemos la historia completa. De lo contrario, ya estaría resuelto. Por ejemplo, sabemos que el retrato de Madame Daudet por Renoir perteneció a Madame Daudet hasta su muerte en 1940. Si no me equivoco, luego probablemente a su hijo. Pero no estamos seguros. Y después de eso vemos que fue vendido. Fue comprado por un comerciante alemán y llevado a Alemania. Entonces hay un punto en el que cambia de propietario. Y realmente no conocemos su historia en ese momento. Para poder determinar si hubo una expoliación. El saqueo de obras de arte era común en la era nazi. Adolf Hitler era un apasionado admirador del arte y tenía grandes planes para las obras que robó. Obviamente tenemos al propio Hitler, quien tenía el proyecto de construir el museo más grande del mundo en Linz, la ciudad donde creció en Austria. Pero no solo eso, también está Hermann Göring, quien visitó París 21 veces durante la ocupación para apropiarse de obras de arte saqueadas de coleccionistas judíos. Así que hay una enorme sed, tanto por las posesiones judías, si quieres, como también por adquisiciones para expandir las colecciones de varios museos alemanes o austríacos. Colecciones de los diferentes museos alemanes o austríacos. Después de la guerra, una gran operación, como se muestra en la película de George Clooney, The Monuments Men, significó que miles de piezas de arte pudieran ser recuperadas. Muchas de ellas no fueron reclamadas, agravado por el tabú de la participación francesa en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el reconocimiento de Jacques Chirac en 1997 de que Francia debía asumir la responsabilidad de su historia, se hicieron más esfuerzos para encontrar a los verdaderos dueños de las pinturas. El mes pasado, el museo lanzó su primera unidad de investigación dedicada a rastrear a los legítimos herederos de las obras huérfanas, expediente por expediente. A lo largo de su vida, él pintó la historia de los demás, diferentes culturas, etnias, clases sociales, nunca la suya propia. Pero luego, cuando tenía poco más de 30 años, el artista australiano Abraham Bossi llegó a Israel y todo cambió. Pintor al óleo de formación clásica, ahora radicado en Tel Aviv, la obra de Abraham se centra en la identidad judía, la memoria y la vida israelí moderna. Y se unió a nosotros aquí en el estudio para contarnos sobre su trayectoria. Abraham, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, nos da mucho gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poco sobre tu historia, desde crecer en Australia hasta venir aquí de repente. Claro, pues sí, crecí en Melbourne, que es una ciudad bastante judía en cuanto a la diáspora, pero en realidad crecí fuera de la comunidad judía. Así que crecí sabiendo que era judío, pero no estaba muy conectado con, no sé, tal vez lo que significa ser judío, y ciertamente no estaba conectado con Israel. Sabía que existía, pero no sabía nada al respecto. Y yo estaba, como dijiste, yo estaba pintando. Yo estaba involucrado en pintar las historias de otras personas y realmente entender quiénes son y cómo su cultura moldea su visión del mundo. Y sí, de hecho es interesante. Estuve trabajando mucho con australianos aborígenes, samoanos, maoríes y otros pueblos indígenas, y realmente entendiendo, aprendiendo de ellos. Lo que significa como pertenecer a una cultura arraigada a un lugar fue lo que realmente empezó a interesarme. Como este lugar Israel y cómo nuestra historia aquí se conecta con quiénes somos como pueblo. Y así
Irónicamente, era como que no podía conectar con ser judío a través de otros judíos todavía. Estaba demasiado desconectado, pero al realmente entender esta otra forma de pensar sobre nuestra conexión, me emocioné. Y vine aquí a Israel por primera vez, como cuando tenía 32 años, e inmediatamente decidí hacer Aliyah, simplemente porque aquí todo es muy emocionante y vibrante. Y luego hice Aliyah justo antes del 7 de octubre, de hecho. Muy bien. Y quiero hablar contigo un poco sobre el concepto de pertenencia e identidad, porque como alguien que también viene de un trasfondo cultural mixto, puede ser un concepto bastante complicado. ¿Cómo influye eso en tu arte? ¿Cómo lo expresas y cómo muestras estas complejidades en tu arte? Sí, o sea, es una muy buena pregunta. Creo que una de las cosas que me gusta de ser artista es que es como un vehículo para explorar esa idea de lo que sea que esté pasando en tu mente y en tu corazón, ¿sabes? Así que sí, o sea, fue interesante. En Australia sentía que no pertenecía porque sentía que era diferente, era judío, mis padres son de Estados Unidos, así que realmente no me sentía australiano. Y luego vengo aquí y de repente todos dicen, eres australiano, es la primera vez que me he sentido australiano, así que... creo que lo mejor será, déjame tomar un cuadro. Sí. Trajiste un par, seguro, absolutamente. Para espera, puedes verlo. Está bien. Sí, aquí vamos, Es hermoso. Gracias. Lo hice el año pasado y representa una sinagoga en Budapest. Y creo que lo que iba a preguntar es que he estado ahí, es reconocible, ¿verdad? Sí. Gracias. Y una de las cosas que me gusta de o sea, estoy pensando en todas nuestras historias, ¿verdad? Que es que somos un pueblo que viene de un lugar, pero luego tenemos esta historia de diáspora muy larga y cada parte de nuestra historia vive dentro de nosotros y también vive en los lugares donde vivimos. Y es como que las sinagogas se convierten en una cápsula de esos pequeños intentos de pertenecer a diferentes lugares, mientras también estamos conectados aquí. Así que al pensar en estas diferentes partes de nuestra historia y luego traer todo eso de regreso a Israel, sin duda es una forma de conectar todos nuestros diferentes hilos juntos. Y creo que especialmente aquí en Israel sientes el peso de todas las diferentes partes de la historia judía al mismo tiempo, ¿sabes? Sí. Porque todos, ya sabes, tienen un derecho exactamente todos como encima de los demás. Sí. Muéstrame un poco más porque ya puedo ver ahora y vas a mostrar el de arriba que tienes aquí. Parece que tiene un poco de estilo europeo. Ese, por supuesto, y este siguiente, si puedes mostrarlo. Claro. Entonces, una de las cosas es que esto en realidad es una boda y obviamente es el deck y siempre olvido la palabra en hebreo para eso, pero con el velo. Y en realidad es en Jerusalén, es en Jerusalén. Y cuando vine aquí después del 7, cuando pasó lo del 7 y realmente estaba tratando de pintar mi experiencia y lo que todos estábamos tratando de sobrellevar. Y bueno, estaba pintando diferentes escenas. De hecho, me invitaron a una boda de un amigo mío. Y la boda iba a ser cancelada por la guerra. Y luego decidieron hacerlo de todos modos. Y ya sabes, él había estado luchando desde el 7. Era como a mediados de noviembre. Creo que fue como 6 o 7 semanas después del 7. Y decidieron que simplemente lo iban a hacer de todos modos. Y yo vine y simplemente lo pinté. Fue la experiencia de boda más increíble, como que la mitad de la gente vino directo de la base, ¿verdad? Aunque era la primera vez después del día 10 que habían tenido algún descanso. Vinieron directo a esto como la parte más alegre posible de la vida judía. Es la jupá, ¿verdad? Y yo simplemente llegué. Entonces, ya sabes, pienso en todas las diferentes partes de la experiencia judía, lo estoy pintando como algo bonito. Hay muchas cosas tristes en la experiencia judía, desafortunadamente como en la historia judía, ¿verdad? Y un poco más, es complicado. Y entonces, sí, empecé a pintar jupás. Así que empecé, o sea, ahora eso es una de las cosas que hago y lo que me encanta de eso es que es una expresión tan alegre de la vida judía y de la vida judía. Sí. Entonces, tratas de enfocarte en lo alegre y en la historia y traer todo eso a través de tu arte. Y sí, o sea, me encanta estar aquí. Exactamente. Es como, sí, mira, yo intento y, sabes, estoy tratando de expresar quiénes son como pareja. Pero creo que lo hermoso de los judíos, como de nosotros como pueblo, es que tenemos como esta conexión, esta tradición que nos une a todos, ¿verdad? Y entonces, sí, no es solo su historia específica y esta familia específica, sino que de alguna manera representa como todas nuestras historias. ya sabes. Y claro, o sea, no hay nada más emocionante que una jupá.
Eso es hermoso, eso es muy útil, Abraham. Muchas gracias por venir, muchas gracias, Emma.